Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos a la segunda parte del Local Storage y también al 12º episodio de la serie de diseño web con JavaScript. En esta ocasión vamos a continuar la web que nos dejamos pendiente en el episodio anterior. Hasta ahora habréis pensado, otra vez, has hecho HTML5, Bootstrap, esto no tiene nada de JavaScript. No os preocupéis, vamos a tener bastante JavaScript a partir de ahora mismo, más o menos. Con lo cual, vamos a comenzar. En este episodio vamos a escribir toda la funcionalidad que nos permita guardar recordatorios en el local storage y mostrarlos en esta columna. Eso sí, antes de nada no caí en que no había escrito el nombre correctamente de la web y para que quede un poco más verdadero, vamos a ir a nuestro index, ¿de acuerdo? Y vamos a cambiarle simplemente el título rápidamente. Por cierto, por si oís un sonido mucho más metálico, mucho más asesino, mucho más amenazante que antes, es porque tengo un nuevo teclado mecánico de Logitech y por si os interesa, os lo presento en un pequeño vídeo de 1 minuto, os dejo la tarjeta en pantalla. Y ahora sí, continuemos. Bien, la página la voy a llamar Recordatorios Dinámicos y el subtítulo va a ser de acuerdo. Guardamos, recargamos, control F5, bien. Ahora, como os digo, vamos a empezar ahora sí con el JavaScript. No tenemos ninguna carpeta dedicada a JavaScript, así que vamos a crearla. JS es por convención el título que normalmente se le da a este tipo de archivos, ¿de acuerdo? Así que bien, lo siguiente que vamos a hacer es entrar y crear un nuevo archivo en nuestro Notepad o lo que sea que uséis. Muchos me habéis hablado de Visual Studio Code. Ahora mismo no estoy interesado en probar nada nuevo porque esto funciona bien, no necesita atención, no tiene fallos. No, sé que no es muy bonito, pero en este punto ya me da igual, la verdad. Llevo bastante tiempo programando y os aseguro que a estas alturas lo que menos me importa es el aspecto. Si veis algunos de mis primeros episodios veréis que me gustaba usar IDEs como Eclipse y le ponía un tema que me gustara, como el tema oscuro y demás. Pero la verdad es que, como os digo, ya me da igual. Con que funcione y funcione bien, me conformo. De acuerdo, pues aquí estamos en JavaScript otra vez. Y básicamente, en esta ocasión vamos a profundizar más. En la parte anterior lo que hicimos es simplemente escribir un pequeño script que nos permitía cargar todos esos artículos al azar. Y cuando digo la parte anterior, no me refiero al episodio anterior, me refiero literalmente a la parte anterior donde creamos una web sencilla. Bien, para que esto funcione, lo primero que necesitamos hacer es enlazar el JavaScript en el index, ¿de acuerdo? Y obviamente no he creado ni siquiera el archivo, pero a eso llegaremos en un momento, ¿de acuerdo? Con lo cual necesitamos crear la etiqueta script, perdón. Vaya, está juguetón mi teclado. Ahora sí. De acuerdo. Y como la última vez, puesto que vamos a colocar código a mano, simplemente escribimos el source, que es la dirección en nuestra web donde se encuentra dicho archivo. De acuerdo. Como os digo, este archivo todavía no existe, con lo cual lo vamos a crear. Así que entramos en local storage JS. Le voy a poner, por ejemplo, script.js. ¿De acuerdo? Además, Notepad ya ha detectado cuál es el lenguaje, ¿de acuerdo? Así que ya podemos empezar a escribir. Vamos a hacer primero lo mismo que la última vez. Necesitamos enlazar o iniciar de alguna forma el JavaScript. Para ello, recordad, vamos a usar el objeto document que accede globalmente a la página web y accedemos a su función add event listener, lo que nos permite enlazar un evento a una acción o a una función, que en este caso va a ser DOM content loaded. Básicamente lo expliqué anteriormente y lo vuelvo a explicar.
Primero la página debe cargar. Cuando el navegador se conecta a una web, lo primero que hace es descargar todos los archivos HTML, CSS, las imágenes, los scripts y demás. Bien, mientras la página está cargando, digamos que se está construyendo los diferentes apartados. Con lo cual, si ejecutáramos el JavaScript antes de que eso pase, puede que surjan algunos errores, ya que puede ser que nos refiramos a apartados que no existen todavía, a IDs o a clases. En cambio, si dejamos que se cargue la página, primero cargará más rápido porque no tendrá que cargar a la vez el JavaScript y la página, y segundo, no habrá errores raros, ¿de acuerdo? Bien, así que a este evento se le llama DOM Content Loaded, que es cuando todo el árbol de elementos HTML ha sido ya descargado y preparado para visualizar. Vamos a ejecutar una función anónima. Recordad que una función, digamos, normal sería, por ejemplo, function mi función, ¿de acuerdo? Y aquí escribiríamos lo que queremos que pase. Y esta función se supone que la pensamos llamar más adelante varias veces y así nos ahorramos código, tiempo y esfuerzo. Pero la función anónima es diferente. Básicamente solo la vamos a llamar una vez, así que nos da igual que tenga nombre o no, así que no le ponemos nombre, simplemente es function, punto. Bien, vamos a saltar un par de líneas, así, y aquí vamos a escribir lo que queremos que pase. Para ver si todo está bien, simplemente voy a poner console.log para hacer que aparezca un mensaje en la consola, hola, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, control F5, recargo. Para saber si ha funcionado, tengo que darle a inspeccionar o mejor aún pulsar F12 y veréis que en console aparece el hola. Eso significa que todo está bien, mi JavaScript está bien enlazado en el HTML, está al añadirlo aquí, ¿de acuerdo? Y está bien ejecutado porque ha salido el mensaje, ¿de acuerdo? Y ahora es cuando vamos a empezar a escribir realmente todo el código. Empecemos con algo sencillo. Vamos a comprobar si el texto que ha escrito el usuario en esta caja es válido, digamos, desde nuestro punto de vista. Para ello, vamos a crear una función llamada texto válido y le vamos a pasar como parámetro una variable llamada texto, cualquier texto. Y vamos a hacer un análisis rápido. Vamos a usar un if, que es una sentencia condicional, que siempre responde en términos de verdadero o falso. Pero vamos a comprobar si texto es igual a null. Null es un valor, digamos, como que no existe, no es cero, no es falso. Simplemente significa que esa variable no contiene nada, está vacía, no está iniciada. Así que si el texto no está iniciado, luego usamos los operadores pipe o tubos, que son estos. Estos operadores significan o, con lo cual, si los añadimos, podemos exigir que se cumpla esta condición o esta condición o la que sea, ¿de acuerdo? Vamos a ir encadenando. Bien, si el texto es null o si el texto es igual a la nada, a no contenido, notad que si hubiera un espacio, sí que habría un espacio en blanco. Comprobaremos que el texto no sea igual a un espacio en blanco, pero al no dejar nada, comprobaremos si el texto está vacío. Añadimos otro o, ¿de acuerdo? Y vamos a comprobar si texto.length. Notad que en este caso el texto es un string, es decir, es una cadena de texto. Pero también es un objeto, lo que significa que tiene algunas propiedades. Y la propiedad length nos da la longitud. Por ejemplo, una palabra como palabra tendría un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de duración, ¿de acuerdo? Y por cierto, pues si no lo sabéis, estas dos rayas son un comentario. Todo lo que esté detrás no se ejecutaría. Lo podéis usar para tomar notas, por ejemplo. Ahora os enseño cómo. Bien, la cuestión. Length nos daría la longitud en caracteres de una cadena de texto. Bien, así que si la longitud de texto es menor que 1, bien, con lo cual ahora, si el texto es nulo, o si es igual a una cadena vacía, o si en cualquier caso la longitud es menos que 1, así que está vacía, es otra forma de comprobarlo, vamos a devolver el valor falso, return false. Lo que pasa con esta palabra clave return
es que cuando la función se ejecuta, el return devuelve un valor a lo que ha ejecutado la función. Así que imaginad que, por ejemplo, yo hago una variable de JavaScript llamada texto válido, o por ejemplo, texto correcto, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y hago que sea igual a texto válido. Y aquí le ponemos una palabra, yo qué sé, 8, por ejemplo. Con lo cual, esto se ejecutará y si esto se cumple devolverá falso. Así que texto correcto sería falso. El texto no sería correcto. Es solo un ejemplo, ¿de acuerdo? Para que entendáis lo de la devolución. Pero vamos a usar la sentencia else. Con lo cual, como hemos colocado operadores OR o pipes, si cualquiera de estas es verdadera, pasaremos a ejecutar el bloque del if. Si ninguna es verdadera, pasaremos al else, a la otra opción, que sería return true. Es decir, o devolvemos falso o devolvemos verdadero. Es importante que devolváis algo. Si no devolvéis nada, ningún valor, lo que va a pasar en ese caso es que tendréis un fallo. Porque no pasaría lo que esperáis, no sería falso o verdadero. A lo mejor, si quitáramos esta parte, puede ser que se devuelva falso o puede ser que no se devuelva nada si ninguna de estas condiciones se cumple. Con lo cual tendríamos un valor nulo. ¿De acuerdo? Bien, hemos comprobado eso. De acuerdo. Ahora, vamos a crear un método que nos permita mostrar un error. Obviamente, si el usuario entra aquí e intenta guardar un recordatorio sin haber escrito nada, le va a salir un error, ¿de acuerdo? Para que sepa lo que ha pasado, vamos a crear una función que nos permita mostrar el error. Para ello, vamos a crear una variable llamada HTML y aquí vamos a guardar una serie de código HTML. Para ir añadiendo valor al HTML, en vez de hacer que sea igual a algo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ABC, y luego queremos añadir, por ejemplo, imaginad detrás el valor DFG o lo que sea, ¿de acuerdo? Para hacerlo, así no funcionaría, porque primero HTML estaría vacío, luego HTML sería ABC y luego HTML sería DFG. Para lograr que se concatene la cadena, es decir, para ir sumando, lo que tenemos que hacer es usar el operador más igual. Así, el resultado al final sería ABCDFG, ¿de acuerdo? Bien, pues con la misma premisa lo que vamos a hacer es construir código HTML y luego insertarlo en la página. Para ello, voy a usar comillas simples para poder usar dentro comillas dobles, cosa que está permitida. Vamos a crear un div de class alert danger, que es una clase de Bootstrap que nos presenta una especie de mensaje rojo, como si fuera un error. Role es alert. Y por si tenéis curiosidad os lo voy a mostrar ahora mismo. ¿De acuerdo? Vamos a la documentación y si vamos, me parece que a los componentes, ¿de acuerdo? Veis, aquí tenemos directamente los alerts y la que yo he elegido es esta, la del danger. Como veis, sería esta de aquí. Así que básicamente quiero introducir esta alerta en mi aplicación. Para ello, ya he escrito la primera línea que introduce el div. Ahora voy a escribir la segunda. Notad que esto es por pura comodidad. Yo podría en la misma línea de aquí escribir todo, ¿de acuerdo? Pero sería más lioso y muy largo, así que lo voy a escribir por partes. Ahora voy a escribir aquí el mensaje de error. Debes escribir algo en el campo de texto, ¿de acuerdo? Por último, cerramos el div. Y notad que, aunque esto es
una cadena de texto, tomároslo como si fuera HTML, es lo mismo, tenemos un div, dentro algo y cierre de div. Sería igual que si lo escribiéramos aquí, solo que lo vamos a insertar con JavaScript. Para ello, vamos a tener que modificar un poco nuestro index, ¿de acuerdo? Veamos. Aquí tenemos nuestro formulario con nuestro campo de texto. De acuerdo. Y justo después de este form group, podemos simplemente bajar aquí abajo y escribir otro div al cual le vamos a dotar de una ID llamada error, ¿de acuerdo? Y lo vamos a dejar en blanco. Al hacer esto, veréis que no hay realmente ninguna diferencia, no hay nada que haya aparecido, pero si lo añadimos al documento mediante JavaScript, aparecerá el error. Os doy el ejemplo para hacerlo, por cierto. Recordad, usamos document.getElementById. Obtenemos un elemento por su ID. En este caso sería error, es la ID que acabamos de crear. .innerHTML. Y esto nos permite obtener o fijar el valor de una ID. Así que igual a HTML, es decir, igual a esta cadena de texto que hemos construido. Como os digo, vamos a probar si funciona. Vamos a usar mostrar error. Es decir, cuando se cargue la página debería aparecer este mensaje de error, ¿veis? Perfecto. Bien, obviamente no queremos hacerlo siempre, solo cuando el usuario introduzca de forma incorrecta el texto. Bien, además de mostrar el error, necesitamos un método que nos permita limpiar el error, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando el usuario lo haga bien, queremos que este mensaje desaparezca, no queremos que se quede siempre en la web. Así que, de la misma manera, vamos a hacerlo document. De hecho, vamos a copiar y pegar, porque vamos a hacerlo mucho más eficiente y rápidamente, de así. Así que ahora el inner HTML simplemente lo dejaremos así, en blanco. Y eso limpiará directamente el contenido de este ID y esto desaparecerá de la pantalla. Por supuesto, la gracia de todo este asunto sería, digamos, intentar crear un recordatorio con todo esto que hemos probado. Vamos a empezar a trabajar en esa función. Función, crear recordatorio, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a obtener primero el texto que ha escrito el usuario en el área de texto, var contenido text area, que es el nombre del componente, ¿de acuerdo? Text area, que es básicamente este cuadrado de texto. Como os digo, vamos a obtener su contenido de la siguiente manera. Document, de nuevo getElementById y accedemos a su ID, que es texto, si no recuerdo mal. Bien, no le puse una ID, así que se la pongo ahora. ID igual a texto. ¿De acuerdo? Bien, con lo cual accedemos a su ID y para acceder a su texto usamos .value y eso nos va a dar lo que haya escrito dentro y lo vamos a guardar en la variable contenido del text area. Ahora, para analizar si es bueno, ya tenemos la función creada. Texto válido. Y le pasamos el texto, que sería contenido text area, ¿verdad? De acuerdo. Pero recordad que nuestro texto válido devuelve falso si el texto no es válido. Con lo cual, lo que queremos hacer en este caso es negarlo. Para negar una expresión ponemos la exclamación. Por supuesto, podríamos hacerlo al revés, cambiar las condiciones para devolver verdadero si el texto no es válido y falso al revés, pero creo que así es más lógico. Con lo cual, si el texto no es válido, lo que vamos a hacer es mostrar el error
y luego return. ¿Qué pasa con return aquí? Lo hemos usado para devolver un valor, pero ahí si no ponemos nada. Return lo que hace es terminar inmediatamente la función, el código donde se esté ejecutando. En este caso, la creación de recordatorio. Obviamente, por aquí abajo nos tocaría ir escribiendo la forma de guardar nuestro recordatorio dentro del local storage. Pero si hay un error no vamos a hacerlo porque no sería correcto. Así que si hacemos return, directamente salimos de la función y deja de ejecutarse todo lo que haya detrás o debajo. Obviamente si hemos pasado de este punto y por si acaso el usuario ya ha fallado antes, usamos limpiar error, ¿de acuerdo? De esta manera. Antes de ir mucho más adelante, vamos a probar si esto funciona bien. Para ello, vamos a habilitar el botón guardar para que todo esto se realice al pulsarlo. Para ello, vamos al botón, como veis, no tiene ningún tipo de ID, con lo cual se la añadimos. La ID que les voy a dar, en este caso, va a ser botón guardar, ¿de acuerdo? Y además vamos a hacer unas pequeñas modificaciones antes de seguir, que va a servir para poner un botón que borre todo, pero no, sabéis que lo dejamos para luego, ahora mismo no es necesario y solo os va a confundir, ¿de acuerdo? Le añadimos la ID botón guardar. Y ahora sí, vamos a hacer que empiece a funcionar este botón. Para ello, le vamos a fijar un evento. Aquí, donde iniciamos todo el código, vamos a usar document.getElementById. Accedemos a nuestro botón guardar. Punto. Y usamos el comando onClick. Esto es una forma diferente de asignar un evento. Antes lo hemos asignado usando @eventListener. Esto es otra forma, funciona igual de bien. Igual a, y vamos a utilizar crear recordatorio, ¿de acuerdo? Bien, otra cosa que tal vez os habéis dado cuenta, al menos los más observadores de vosotros, notaréis que cada vez que ejecuto una función como getElementById, siempre pongo estos paréntesis donde puede haber un parámetro, o como este, donde no hay ningún parámetro. Pero aquí he usado crear recordatorio sin sus paréntesis. ¿Y esto por qué? De acuerdo. Esto activa una función especial de JavaScript llamada callback, que básicamente hace que una cosa se ejecute después de otra en cascada. Y eso significa que lo que vamos a hacer es asignar la creación de recordatorio al onClick, pero eso solo pasará después de que se haya ejecutado esta serie de comandos. Digamos que esto ahora mismo puede que no haya mucha diferencia entre ejecutarlo directamente o en cadena, pero si os acostumbráis a trabajar así, digamos que es una forma mucho más limpia y ordenada de programar, y luego veréis que la aplicación también se ejecuta mejor. Es más difícil, digamos, que bloqueéis el navegador si hacéis cosas muy intensas programando de esta forma. Esto obviamente no tiene una diferencia, no vais a notar ningún bajón de rendimiento ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Bien, ya hemos hecho esto, vamos a probar si funciona. Control F5, vamos a darle al F12 un momento. Como veis no me sale ningún error por aquí, así que debe de estar bien. Voy a darle a guardar. Como veis me sale error porque no hay nada escrito, voy a escribir algo y ahora sí desaparece, ¿de acuerdo? Si lo vuelvo a borrar, vuelve a aparecer, ¿de acuerdo? Así que digamos que tenemos una validación básica de esto del texto y podemos pasar a la siguiente parte, lo cual haremos en el siguiente episodio porque quiero que esto no se haga muy largo y ya llevamos más de 20 minutos. Espero que hayáis entendido más o menos de forma correcta lo que os he explicado y que os haya parecido interesante. Como os digo, seguimos en el próximo episodio donde ya empezaremos a guardar cosas en el local storage y a leerlas de vuelta. Si os ha gustado, suscribiros por favor
Y si queréis ayudar al canal, acercaos a Patreon y podéis donar desde $1 al mes. Gracias amigos, nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!